Bien, ahora sí, después de estos saludos y agradecimientos, quisiera ya comenzar con el tema de hoy, que como les dije, estará dedicado a Dante Alighieri, una de las figuras más importantes de la literatura universal, autor de la Divina Comedia, obra cumbre de la literatura italiana y también una de las obras cumbres de la literatura universal. Nació en Florencia el 29 de mayo de 1265, una fecha aproximada. Lo que sí se está seguro es que nació bajo el signo de Géminis. Era una familia importante en la ciudad. Desde muy joven sintió atracción a la poesía toscana, a la escuela siciliana, a los juglares de Provenza y la cultura latina, lo que llegó a una gran admiración por Virgilio. Dante fue discípulo de Brunetto Latini y también cultivó una amistad muy grande con el también poeta Guido Cavalcanti. Además del idioma italiano, pongo el italiano entre comillas porque no es el italiano que conocemos hoy en día, Dante hablaba o estudió el latín, que era lengua franca en ese entonces, y el provenzal. A los 12 años se comprometió con Gemma, un matrimonio arreglado, y se casaron finalmente en el año 1291. Con ella tuvo 4 hijos, Jacopo, Pietro, Antonia y Giovanni. A los 9 años conoce a Beatriz, de la cual se enamora a primera vista. Luego la vuelve a ver recién a los 18 años. Dicen que el encuentro fue en una iglesia y que fue tal el embelesamiento de Dante que la gente se vio totalmente sorprendida. No hay evidencia, evidentemente, de este encuentro. Sobre el tema de Beatriz vamos a hablar más adelante. Es un tema crucial en la vida de Dante y en la obra de Dante. Y más allá de su labor como poeta, Dante fue farmacéutico, una profesión que no ejerció, pero que igual le sirvió porque él vendía sus libros en las tiendas de los boticarios. Enfermó de los ojos, lo cual pudo curarse. Él le atribuyó esa curación a Santa Lucía, por eso aparece después también en la obra Santa Lucía, en la Divina Comedia. Fue un gran defensor de la unidad italiana y participó en las luchas políticas de ese entonces, lo que lo llevó más tarde al exilio. También ejerció distintos cargos. Estuvo involucrado en la gran conflicto que había en esa época en la ciudad, que era entre los güelfos y los gibelinos. Básicamente, güelfos y gibelinos eran dos facciones que desde el siglo XII se disputaron o apoyaron en el Sacro Imperio Romano Germánico a la Casa de Baviera, los güelfos, y a la Casa Hohenstaufen, los gibelinos. Y la lucha derivó en Italia en un conflicto histórico entre el pontificado, que apoyaban los güelfos, y el emperador del imperio, que apoyaban los gibelinos, que se disputaban el dominio del mundo. Bueno, después de la derrota de los gibelinos, los güelfos se dividen en güelfos blancos y güelfos negros. Los güelfos blancos, para decirlo a la criolla, no eran tan papistas, no apoyaban tanto al Papa. Y a ese grupo pertenecía Dante, a tal punto la diferencia con el Papa que algunos acusaban a Dante de un gibelino enmascarado. Bueno, fue justamente la participación en ese conflicto entre güelfos entre güelfos blancos y negros que llevó a Dante al exilio. El gran instigador de ese exilio fue el Papa Bonifacio VIII, uno de los grandes enemigos de Dante, y un exilio, por supuesto, que fue muy doloroso para él, para Dante, porque al estar alejado de esa ciudad que tanto amaba, Florencia, lo despojaba de parte de su identidad. Nunca regresaría a Florencia después de su exilio, y hago hincapié en el exilio porque fue fundamental para su obra. De hecho, la Divina Comedia fue escrita en el exilio. Podemos catalogarla dentro de la literatura de exilio. Y también es importante para entender la distinta participación de personajes que aparecen después en la Divina Comedia, el mismo Papa Bonifacio VIII. Se le ofreció volver a Dante, como otros también exiliados de los güelfos blancos, a cambio de una suma de dinero excesiva y de distintas humillaciones que Dante evidentemente no aceptó. Finalmente Dante muere en el año 1321, con 56 años de edad, mientras regresaba de Ravenna, donde estaba viviendo desde 1318. Dante fue enterrado ahí en Ravenna, en la iglesia San Francisco de Asís. En 1829 Florencia le construyó una tumba a Dante en la Basílica de Santa Cruz, tumba que hasta el día de hoy está vacía. Hay un gran tema este año 2021 se cumplen 700 años de la muerte, o mejor dicho, para decirlo más lindo, del paso a la inmortalidad
de Dante, y hay un gran movimiento para trasladar finalmente los restos de Dante de Ravenna a Florencia. La verdad no sé en qué quedó finalmente esa cuestión. Obviamente ha dividido a las opiniones. Uno dice que debería estar en Florencia, su ciudad amada, que además es una ciudad tan importante para la cultura del Renacimiento. Otros no, que tiene que estar en Ravenna, la ciudad que lo acogió y donde vivió y donde murió. Bueno, realmente no sé cómo se va a resolver ese tema. Este año además es un año tan particular. Más allá antes de pasar a la Divina Comedia, podemos mencionar otras obras importantes del autor. La Vida Nueva, la Vita Nueva, que es la primera obra conocida de Dante, escrita en los años 1292 y 1293, compuesta por 31 poemas líricos y 42 capítulos en prosa, que explican un poco las poesías. Está dedicado en honor de distintas mujeres, especialmente de Beatriz. Vamos a ir ya a Beatriz. Y está escrita bajo los cánones del Dolce Stil Novo, el dulce estilo nuevo, del que también más adelante nos vamos a referir. También entre la obra lírica de Dante podemos mencionar a La Flor, a las rimas. También otra obra importante, un ensayo de Vulgaria y Elocuentia acerca del habla vulgar, donde se centra justamente en la lengua vernácula, a la cual Dante le da una dignidad igual a la del latín. También el Convite, la Monarquía, también otros textos muy importantes de Dante. La Monarquía y de Vulgaria y Elocuentia han quedado sin final, han quedado inconclusos. Y ahora recién del Dolce Stil Novo, o del Dulce Estilo Nuevo, que es como se denomina a un grupo de poetas italianos de la segunda mitad del siglo XIII, en los cuales podemos mencionar con los más importantes a Guido Guinizelli, al ya mencionado Guido Cavalcanti y al propio Dante Alighieri. Este movimiento poético tuvo sus raíces en Bolonia, una ciudad importante por su universidad, y luego fue trasladado a Florencia. El tema principal de esta poesía es el amor. Las fuentes son los trovadores y el concepto de amor cortés, pero acá en el Dolce Stil Novo el amor tiene otro contexto, es un amor puro, de corazón noble, que pretende alcanzar la espiritualidad. Este amor exalta a la mujer, la convierte en una mujer ángel, como una mujer pura, divina, que es capaz de conducir al hombre a la salvación, a Dios. La amada estimula este corazón puro, que es una disposición innata en el poeta. El poeta nace con un corazón puro y es la dama la que lo estimula. Por eso tener una dama es un orgullo o un honor para estos poetas, porque dice, bueno, eso quiere decir yo tengo un corazón puro. Mencionaba a Beatriz, un tema importantísimo en la historia de Dante y de su obra. Beatriz es la dama idealizada por Dante a lo largo de toda su obra. Es la imagen de la belleza, el objeto de su amor, y tiene esas características que comentábamos recién de mujer ángel, virtuosa, honorable, casta. Existen, si bien dudas sobre la existencia real de Beatriz, la mayoría de las biografías dice que se trata de Beatriz Portinari, a la que Dante conoció a los 9 años y volvió recién a verla 9 años después, a los 18 años, pero con la que nunca tuvo una relación estrecha, de hecho nunca se hablaron, y jamás Dante da un indicio de su identidad. Ahora, más allá de la existencia biográfica, real o no, es importante destacar el carácter simbólico de Beatriz. Tras la muerte de esta, Dante la convierte en un símbolo de su fe. Se piensa que el nombre Beatriz se desprende de la palabra beata, como Laura se desprende de la palabra laurel, de la gloria, que por ejemplo, un poeta como Petrarca, que tenía su amada Laura. En la Divina Comedia, Beatriz simboliza la sabiduría divina, la ciencia teológica, y es la que apoya y guía a Dante en el paraíso por amor, ese amor que ennoblece y acerca a Dios, como veíamos en el Dolce Stil Novo. Bien, ahora sí, luego de esta introducción o de esta biografía, un poco a las apuradas por el tiempo que nos apremia, vamos a pasar a la Divina Comedia. En este poema se narra el viaje de Dante como personaje por los 3 reinos de ultratumba, el infierno, purgatorio y paraíso. Está narrado obviamente en primera persona y consta de 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. La fecha de composición no es segura, pero se estima que el infierno se compuso entre el año 1304 y 1308, el purgatorio entre 1308 y el 1314,
y El Paraíso entre 1314 y 1321. Es, como dije, una obra fundamental de la literatura universal por su belleza, por el tema tratado, por la variedad de personajes y cómo estos son presentados, por la descripción de los tres reinos, por los símbolos, la cantidad de símbolos y alegorías que posee, y por las distintas lecturas que se le pueden hacer. Es una obra además fundamental en la transición entre el pensamiento medieval y el Renacimiento. Consta de 14.233 versos. El título original era comedia, así la llamó Dante, porque evidentemente no podía ser una tragedia porque tiene un final feliz, y además porque está en una lengua vulgar. Y fue Giovanni Boccaccio, otro de los grandes figuras de la literatura italiana, autor del Decamerón, quien le agregó el adjetivo divina porque le cantaba a la cristiandad. Es Giovanni Boccaccio también quien traduce la Divina Comedia al latín. Hay una anécdota que parece que Dante y Petrarca no se llevaban tan bien. Petrarca medio como que menospreciaba un poco a Dante, y cuando Boccaccio, muy ilusionado, le pregunta a su amigo si Petrarca se había leído la Divina Comedia, él respondió que solamente leía textos en latín. Es así que Boccaccio, de bonachón, le traduce la Divina Comedia al latín para que Petrarca pueda leerla. Bien, actualmente la Divina Comedia viene acompañada de muchas notas y de comentarios que sirven justamente para explicar quiénes eran los personajes que aparecen, que en el contexto, en la época que se escribió, estaban muy claros, pero hoy día se nos escapa si no tenemos un conocimiento de la historia italiana de ese entonces. También sirven estos comentarios, estas notas, para identificar a las distintas alegorías y los símbolos que aparecen. La estructura de la obra consta de 3 partes, como dije, y cada parte tiene 33 cantos, más un canto introductorio. Dan total de 100 cantos en toda la Divina Comedia. Cada canto fue compuesto por estrofas de 3 versos en decasílabos o terza rima, que dicen fue una invención del mismo Dante. Entre los símbolos podemos mencionar el símbolo de los números, principalmente el número 3, que evoca la Trinidad Sagrada, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el equilibrio, la estabilidad, el triángulo. Acá vemos 3 reinos, 3 personajes principales: Dante, que simboliza la humanidad frente al pecado; Beatriz, que simboliza la fe que conduce a Dios; y Virgilio, que representa la razón. También el número 10, número sagrado para los pitagóricos, que acá vemos en los 100 cantos, 10 por 10. Sobre el tema de los números, es la numerología del Dante, es muy amplio, le recomiendo su lectura. Acá traje para recomendar el libro Esoterismo de Dante de René Guénon, muy interesante, por supuesto, para el tema no solamente de los números, también de los símbolos. Y bien, la obra comienza en el canto 1, por supuesto, y narra que Dante se encuentra a la mitad del camino de la vida. Esto es a los 35 años, en ese entonces la esperanza de vida era de 70 años. Y Dante se encuentra en una selva oscura, que representa el mal. Completan ese paisaje el sol, que representa a Dios, y la colina, que es ese camino hacia Dios. Pero en ese camino hacia Dios, Dante no puede avanzar porque se ve atacado por 3 fieras que le cortan el camino. Estos son el león, el leopardo y la loba, que son distintos pecados: la violencia, la lujuria y la codicia, respectivamente. Y le prohíben o no le permiten a Dante alcanzar la senda verdadera, la senda a Dios, por culpa del pecado. En ese momento aparece Virgilio, poeta latino del siglo I a.C., que vimos la semana pasada, autor de, entre otras cosas, de la Eneida. Y bueno, Virgilio era una persona que a Dante admiraba mucho, por eso su aparición ahí, su inclusión en la Divina Comedia como guía. Este gran maestro, lo menciona como gran maestro, y invita a Dante a su recorrido por los distintos reinos de ultratumba, empezando por el infierno. Dante evidentemente tiene un miedo, dudas, dice: yo no soy Eneas ni soy San Pablo, ¿no? Haciendo referencia al descenso de los infiernos de Eneas, que se habla en la Eneida, y del descenso también de los infiernos de San Pablo, que se cuenta en la Biblia. Virgilio dice que no tenga miedo, que él lo va a ayudar, y además que este viaje fue un pedido de Beatriz. Bueno, en ese sentido, Dante se lo acompaña. Bien, entre la estructura del infierno, seguramente ahora estamos viendo una imagen,
Es un enorme abismo subterráneo en forma de cono invertido, cuyo eje está situado debajo de la ciudad santa de Jerusalén y cuyo vértice coincide con el centro de la tierra. Tras la puerta del infierno está el antiinfierno, luego se cruza el río Aqueronte, que lo conduce al infierno propiamente dicho, que se divide en 9 círculos donde son castigados los pecadores en virtud de los pecados que han cometido. En lo más profundo del infierno se encuentra Satanás. Hay una escala moral que se corresponde con la topografía del infierno, pues los pecados son castigados en un lugar más o menos profundo según sea mayor o menor la gravedad de las culpas. A la mayor gravedad está dado por el uso de la razón. Si los pecados más leves son los que menos se usa la razón, los incontinentes. Luego siguen los violentos, que usaban un poco más la razón. Y los pecados más terribles, los últimos, son los fraudulentos y traidores, donde se quiso realizar el mal conscientemente. Este concepto de la gravedad del pecado según el uso de la razón se lo debemos a Aristóteles en su Ética. Bien, la elección de las penas para estos pecados sigue la ley del contrapaso. ¿Qué es la ley del contrapaso? Bueno, que se castiga a los pecadores mediante el contrario de los pecados o por analogía a ella, como una especie de justicia poética. Por ejemplo, los adivinos que quisieron ver el futuro caminan con la cabeza al revés. No pueden ver adelante porque ellos quisieron ver adelante, ¿no? Bien, pero para todos los pecadores que están en el infierno, el peor castigo es estar lejos de Dios. Y las penas son eternas. No hay posibilidad de reconciliación. Bien, Dante y Virgilio pasan por la puerta del infierno, que tiene una inscripción que dice: abandona toda esperanza si entras aquí. Esto de las penas eternas. Una frase que un profesor nos decía que era bueno para poner en una mesa de examen, ¿no? Abandona toda esperanza si entras aquí. Bien, y entran al antiinfierno. En el antiinfierno están aquellos que nunca se comprometieron, las almas de aquellos que nunca hicieron algo bueno o algo malo. Uno de los que está ahí es Poncio Pilato, por ejemplo. Con ellos están también los exiliados, que no tomaron parte en la rebelión de los ángeles, y estas almas están en el infierno, no están en el infierno y tampoco están fuera de ellos, sino que están ahí en las orillas del río Aqueronte, y son castigados persiguiendo eternamente una bandera, mientras son atacados por abejas y avispas que los picotean, este aguijón de sus conciencias, ¿no? Representado por ello, mientras los gusanos y otros insectos le succionan la sangre y las lágrimas. Bien, tras franquear el antiinfierno, Dante y Virgilio llegan a la barca que los va a permitir cruzar el Aqueronte para llegar al infierno propiamente dicho, y quien conduce la barca es el barquero Caronte, que al ver que Dante está vivo, procede del mundo de los vivos, se niega a hacerlo pasar, y ahí Virgilio lo obliga, diciéndole que este viaje así se dispuso allí donde se tiene autoridad, indicando que el viaje de Dante es voluntad de Dios, a lo que Caronte no puede negarse. Bien, el poeta en ese viaje pierde el conocimiento, así que no se sabe bien, no se muestra cómo fue el viaje, y ahí llegan al primer círculo, que es el limbo. En el limbo se encuentran los no bautizados y los paganos virtuosos, quienes, pese a no ser pecadores, nunca conocieron a Cristo. Estos pecadores no son atormentados, pero sí están condenados porque están separados de Dios, sin posibilidad y sin esperanza de reconciliarse con Él. Hay prados verdes y un castillo, y ahí están los hombres más sabios de la antigüedad, incluyendo el mismo Virgilio. Virgilio está en el infierno, en el limbo. También están los poetas Homero, Horacio, Ovidio, Lucano. De hecho, hay una escena donde se ven estos poetas en esa ubicación: Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, Virgilio y Dante. Y Dante dice: yo soy el sexto. Es por ese tipo de pasajes donde se lo acusa a veces un poco de soberbia a Dante, como que él es el sexto en importancia después de estos grandes poetas. También están los filósofos Sócrates y Aristóteles, otros hombres como César, Saladino, que hablamos la semana pasada, este guerrero del Islam. Bueno, evidentemente todos aspiramos a ir al paraíso, por supuesto, pero creo que estaría bueno pasar un tiempito ahí en el limbo para hablar con estos tipos, ¿no? Bien, después de este primer círculo, todos los condenados son pecadores activos, es decir, que deliberadamente han pecado y han dañado a alguien.
Bueno, vale aclarar que la Iglesia determinó hace pocos años que el limbo no existe, pero el resto de los círculos sí existen, el resto de los pecados sí existen, así que tomen nota. Bien, el segundo círculo es la lujuria. Ahí se castiga a los lujuriosos, aquellos que sus apetitos sobrepasan su razón. Y estas almas están condenadas a ser sacudidas por un fuerte viento que los embiste contra el suelo y las paredes y los agita, haciéndolos chocar sin descanso. De la misma forma, ahí se ve el contrapaso, en que durante su vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión. Bueno, Dante ve en este círculo a Dido, a Cleopatra, a Helena, a Aquiles, a Paris. Y lo más destacable de este círculo es la historia, una de las más importantes de la Divina Comedia, las más conocidas, la historia de Paolo y Francesca de Rimini. Y Francesca le cuenta a Dante cómo ella y su cuñado Paolo cometieron adulterio y después murieron asesinados por el esposo de ella, Malatesta. Bien, Francesca le cuenta a Dante que su acto estuvo inspirado en la historia de Lancelot y Ginebra, la esposa del rey Arturo, que estaban leyendo un libro y se besaron, bueno, etc. Y bueno, como dije, este pasaje es uno de los más famosos y más hermosos. Y Paolo y Francesca son esos pecadores en los cuales nosotros, no puedo decir que nos encariñamos, pero sí que nos compadecemos. Sobre todo la imagen de Paolo llorando al escuchar el relato de su amada. En ese momento Dante, por la emoción que siente, pierde el conocimiento, se desmaya. Y hay una frase que es matadora, que es: no hay dolor más grande que recordar la dicha en la desgracia. Esas frases demoledoras. Bien, pasa entonces, Dante y Virgilio continúan su viaje al tercer círculo, círculo de la gula. Ahí sí se castiga a los condenados por el pecado de la gula, con la pena de ser batidos por una terrible lluvia mezclada con granizo y ensordecidas por los ladridos de Cerbero, quien además los desgarra con sus uñas y sus dientes. Luego avanzan al cuarto círculo, el de los avaros y derrochadores, aquellos cuya actitud hacia los bienes materiales se desvió del adecuado, tanto los avaros que acumularon posesiones como los pródigos que los derrocharon. Y ambos grupos están empujando grandes pesos en un círculo en dirección opuesta, y cuando se encuentran chocan y se insultan. A continuación cada grupo vuelve a tomar el camino contrario hasta chocarse nuevamente e insultarse nuevamente, así durante la eternidad. Llegan luego al quinto círculo, donde se castigan los pecados de la ira y la pereza. Ahí las almas de los iracundos están empantanadas en la laguna Estigia. Rabiosos se golpean entre ellos y se insultan. Bajo el agua están hundidos los perezosos. Y Flegias es quien transporta en su barco a Dante y a Virgilio por Estigia. Y en el camino uno de los condenados le habla a Dante, Filippo Argenti, un güelfo negro, enemigo de Dante. Y Dante le responde con ira, lo que muestra cómo Dante se contagia del pecado de la ira. Tiene ese poder también el infierno de contagiar los pecados. Luego siguen avanzando Dante y su guía Virgilio por la ciudad de Dite. Dite es uno de los nombres que se le da a Satanás. En esos muros de Dite están custodiados por ángeles caídos. Virgilio no logra convencer a esos demonios, a esos ángeles caídos, que lo dejen pasar. Entonces en ese momento aparece un ángel del cielo y abre las puertas. Eso alegóricamente significa, por un lado, el poder de los ángeles y de Dios, incluso en el infierno. Y revela el hecho que estos pecados que vienen ahora, que son más graves, a veces son difíciles de comprender con la razón, porque Virgilio justamente simboliza la razón. Creo que la maldad de estos pecados que vienen ahora, incluso a veces es difícil comprenderlos. El sexto círculo, es el donde llegan ahora, es donde se castiga a los herejes. Ahí ve los epicúreos, que negaron su vida la inmortalidad del alma y están condenados a yacer en ardientes sepulcros destapados. Ahí habla con Farinata. Esta es una de los cantos o de las partes más políticas del infierno. Habla con Farinata, que era un gibelino, y tiene una serie de Dante de discusiones políticas. También se encuentra con Cavalcante de Cavalcanti, un güelfo, que era además el padre de Guido Cavalcanti, el amigo de Dante. Y en esta parte, si bien
generalmente el análisis que se hace es más político. Yo creo que es una de las partes más hermosas de la obra, porque ahí se ve la preocupación del padre de Guido Cavalcanti, que a pesar de estar condenado al infierno, se preocupa por su hijo. Pregunta, ¿está acá Guido? Al hablarlo a Dante le pregunta, ¿está Guido acá con vos? Bueno, me parece una parte que siempre me ha gustado mucho. Siguen avanzando y se encuentran en el séptimo círculo, donde se castiga a los violentos. Este séptimo círculo tiene 3 anillos. El anillo exterior, donde se castiga a quienes se dejaron llevar por la violencia, están hundidos en el río. El anillo del medio están los suicidas, es decir, los violentos contra sí mismos. Ahí están los suicidas transformados en árboles, son picoteados y desgarrados por arpías que anidan allí. Es un pasaje también muy melancólico, muy bonito dentro del infierno. Y en el anillo interior están los violentos contra Dios, los blasfemadores, y los violentos contra la naturaleza, los sodomitas y los usureros, que están en un desierto ardiente de arena con una lluvia de llamas. Los blasfemadores están echados en la arena, los usureros están sentados con bolsas alrededor del cuello, unos monederos que dice con que sus ojos parecían deleitarse, y los sodomitas deambulan en grupos. Ahí Dante en ese círculo se encuentra con Brunetto Latini, que había sido su maestro, era un sodomita, y Dante se ve sorprendido y se ve tocado por el encuentro con su maestro, al que le tiene un gran respeto a pesar de todo. Y esto refuta un poco la idea de que Dante pone en el infierno solamente a sus enemigos, como a los papas que él tanto combatió, sino que bueno, aquí también está su maestro. En el octavo círculo se castiga a los fraudulentos, y estos círculos se accede descendiendo por un gran acantilado que Dante y Virgilio hacen en la espalda del monstruo Gerión, un monstruo de 3 naturalezas, humana, bestial y reptil, que esto simboliza justamente la imagen del fraude, porque tiene la cara de hombre honesto, un cuerpo hermosamente coloreado, pero una punta venenosa en la cola, ¿no? Los fraudulentos se encuentran en un lugar llamado las Male Volge, las malas fosas, que están divididos en 10 bolsas o 10 volgias unidas por puentes. En esta primer volgia o primer recinto están los rufianes, proxenetas y seductores, que marchan en líneas golpeados por demonios. Ve ahí en ese recinto a Jasón, quien obtuvo la ayuda de Medea seduciéndola y casándose con ella para después abandonarla. En el segundo recinto están los aduladores, que están inmersos en excremento, que representan justamente las palabras que produjeron. En el tercer recinto se encuentran los condenados por cometieron simonía, entendiendo a los simoníacos como aquellos que negocian con las cosas espirituales, y se encuentran con la cabeza hacia abajo, como la pila bautismal, con llamas que le queman los pies. Allí se encuentran básicamente todos los papas de la época de Dante. Uno de los simoníacos que se encuentra ahí es el Papa Nicolás III, que denuncia, o más bien es Dante el que denuncia, pero lo pone en boca de Nicolás III, a Bonifacio VIII, preguntándole, Bonifacio, ¿estás acá? Justamente diciendo que Bonifacio es un simoníaco que se merece estar en ese recinto. Bonifacio VIII, recordemos, es el gran instigador del exilio de Dante, un gran enemigo de Dante. Y bueno, en el cuarto recinto están los brujos, astrólogos y falsos profetas, que están, como habíamos comentado cuando hablamos de la ley de contrapaso, con la cabeza mirando hacia atrás, porque quisieron ver hacia adelante sin mirar el presente. Ahora están obligados a mirar solamente hacia atrás. En ese recinto está el famoso adivino Tiresias. En el quinto recinto están los políticos corruptos. Presten atención, están inmersos en brea hirviente, que representa los dedos sucios y oscuros secretos de sus tratos corruptos. Están custodiados por diablos llamados malebranque o malas garras. El sexto recinto están los hipócritas, que llevan aparentes capas doradas que en realidad son de plomo, lo que se muestra, ¿no?, que la falsedad que parece por fuera dorado pero por dentro es de plomo. Y dentro de este lugar están los miembros del Sanedrín, los que llevaron a Cristo a la muerte, que están crucificados en la tierra
en el medio del camino, de modo que los hipócritas que caminan por ahí los pisan cuando pasan. En el séptimo recinto están los ladrones, que están custodiados por el centauro Caco, que escupe fuego. Los ladrones son perseguidos por serpientes, y ahí se ve el contrapaso porque como ellos robaron cosas durante su vida, aquí se les roba la identidad, porque cuando son mordidos por la serpiente cambian de forma. En el octavo recinto, octava bolgia, se castiga a los consejeros fraudulentos, que andan revestidos en una llama que los abraza. Ahí Dante se encuentra con Ulises y con Diomedes, que están condenados por el engaño del caballo de Troya. Ulises además cuenta la historia de Dante del último viaje, que es una historia inventada por Dante. Dice que él dejó, Ulises es Odiseo, ¿no? Él dejó a su hogar y a su familia para llegar al fin de la tierra y se hundió junto a sus hombres al llegar al monte Purgatorio, lo que muestra los límites del conocimiento y cómo no se puede traspasar esos límites. En el noveno círculo están los sembradores de escándalos, los cismáticos. Ahí los demonios los cortan con una espada, porque como ellos dividieron a las personas en vida, ellos son divididos ahí por esa espada. Y cuando se curan, los demonios los vuelven a lastimar. Ahí ve a Mahoma, que Dante lo considera como un cismático, porque vio el Islam como una rama del cristianismo. Y también está Ali, que Dante responsabiliza por la división entre sunitas y chiitas. En el décimo y último recinto de este octavo círculo están varios tipos de falsificadores, alquimistas, imitadores. Ahí ve también a Sinón, el espía griego que engañó a los troyanos dejando entrar el caballo de Troya a la ciudad. Y finalmente llegamos, o mejor dicho, llega Dante y Virgilio al noveno círculo, el peor de todos, donde se castiga a los traidores, siendo entonces la traición, según Dante, el peor de los pecados, cuestión que coincido. Bien, este noveno círculo está rodeado por gigantes clásicos y bíblicos que simbolizan el orgullo. Los traidores se diferencian de los fraudulentos por el hecho de que sus acciones envuelven engañar a alguien con quien se tiene una relación especial. Y ahí en la noveno círculo también se dividen zonas, hay 4 zonas o 4 rondas que corresponden con el orden a la seriedad de su traición. Están los traidores a la familia, a los lazos de comunidad, a los huéspedes y hacia al señor feudal. Los traidores están congelados en el lago Cosito, y lo que un poco contradice la imagen clásica del infierno. El infierno uno piensa que hay llamas. Bueno, en lo más profundo del infierno está congelado. Y en la ronda 1, que se llama Caína, el nombre proviene por supuesto de Caín, que mató a su hermano Abel, están los traidores a su propia familia, que están inmersos en hielo hasta la cara. Ahí Dante ve a Mordred, quien atacó al rey Arturo. En la segunda ronda se llama Antenora, en honor a Antenor de Troya, quien traicionó a su ciudad a favor de los griegos. Están ahí entonces los traidores a las entidades políticas, a un partido, a una ciudad o al país. Los traidores a la patria están ahí en esta ronda 2. Allí ve a el conde Ugolino, que está muriendo la cabeza de su rival, el arzobispo Ruggeri, y describe cómo Ruggeri lo encerró a él y sus hijos en una torre, dejándolos morir de hambre. Una narración, la historia del conde Ugolino, terrible, cuando narra cómo ve morir a sus hijos de hambre, incluso como uno de ellos, de falleciente, dice: ¿por qué me abandonaste? Esas palabras que usó también Cristo. Un pasaje muy interesante. En la ronda 3 se llama Ptolomea, que están los traidores a los huéspedes. Y en la ronda 4 se llama Judeca, en honor evidentemente a Judas Iscariote, el traidor de Cristo. Se encuentran los traidores a sus benefactores. Estos traidores, estos pecadores, están totalmente inmersos en el hielo. Es así que Dante y Virgilio avanzan hacia el centro del infierno, que está condenado por cometer el peor de los pecados, el último de los pecados, que es la traición a Dios, Satanás. Satanás es descrito como un gigante, una espantosa bestia con 3 caras, una roja, una negra y otra amarilla. Satanás está inmerso en hielo hasta la cintura, llorando y babeando, y aletea intentando escapar, y con sus alas congela el cosito, el lago Cosito. Y es importante tener en cuenta que
Satanás es un pecador más, un condenado más que está ahí encerrado, condenado, ¿no? En cada boca de estas tres caras tiene un famoso traidor. En la boca de la izquierda y la derecha tiene a Bruto y a Casio, quienes traicionaron y fueron responsables de la muerte de César. Un hecho gravísimo para Dante porque significa la destrucción de la unificación de Italia. Dante era un gran defensor de la unidad italiana. Y en la boca del centro está el mismo Judas Iscariote, y él se le aplica el peor de las torturas porque su cabeza es roída por la boca de Satanás. Vemos que acá Satanás es una perversión de la Trinidad, porque Satanás es impotente, es ignorante y está lleno de odio, en contraste con la omnipotencia, omnisciencia y el amor de Dios. Y finalmente los poetas Virgilio y Dante salen del infierno, escalando sobre el mismo Satanás y pasando a través del centro de la tierra, y emergen del otro lado del hemisferio, en el purgatorio, justo antes del amanecer de Pascua, bajo un cielo lleno de estrellas. Ahí la palabra estrella es importante porque las tres partes de la Divina Comedia finalizan con la palabra estrella.